¿Qué tal, amante del misterio? Hoy os voy a hablar del experimento de Philip y cómo el grupo EMI recreó tal dicho experimento para generar, no en una, sino en dos veces ocasiones, un fantasma a través de la sugestión grupal e individual. El experimento de Philip se remonta al año 1970, donde la Sociedad de Parapsicología de Toronto, dirigida por el Dr. Owen y junto con su mujer, realizaron una serie de experimentaciones con un grupo de personas, sugestionándolas para obtener lo que es fenomenología paranormal. Y os voy a contar cómo se realiza paso a paso un experimento de Philip y cómo el EMI ha conseguido realizar estos experimentos con unos resultados muy interesantes. Lo primero que tenemos que tener para realizar el experimento de Philip es un grupo de personas. Este grupo de personas lo que vamos a hacer es contarle una historia que sabemos a ciencia cierta que es falsa para poder sugestionarla y así observar cómo la mente humana es capaz de generar a través de estas historias ciertos fenómenos paranormales. Los conocidos como el grupo de Philip fueron los seleccionados por este doctor en parapsicología para contar la historia de Philip Aylesford. ¿Qué historia le contó a todas estas personas para sugestionarlas? Bien, pues le contó que Philip era un noble inglés del siglo XVII que, a pesar de estar felizmente casado, se veía como una gitana a escondidas de su mujer. Cuando su mujer se entera, a esta muchacha pues la acusan de bruja hasta el punto de que llegan a quemarla. Philip, que a pesar de saber que todo esto era mentira y sabiendo que esta muchacha no era bruja, pero por vergüenza a estar tachado de acostarse con una mujer fuera del matrimonio, se cayó y no hizo nada al respecto. Al cabo del tiempo, Philip, por los remordimientos, cogió, se fue hacia una torre de su castillo y desde ahí arriba se lanzó suicidándose. Entonces, a partir de ahí, el fantasma de Philip vaga por el lugar donde estaban realizando los experimentos en Toronto. Ahora lo que hacemos es reunir a este grupo de personas, les hemos contado la historia y lo que vamos a hacer es ver cómo el grupo de personas se comporta ante la situación de esta historia. Hay dos partes en el experimento que el Dr. Owen llevó. Fue la primera parte cogiendo un grupo de personas realizando sesiones de espiritismo en un lugar tranquilo, en un lugar con luz, en un lugar que normalmente no se realizaría una sesión de espiritismo, y estuvieron un año con sesiones prácticamente semanales, pero no obtuvieron ese resultado que el Dr. Owen y su mujer esperaban, ¿no? Entonces lo que hicieron fue un segundo paso. En este segundo paso lo que hicieron fue cambiar todo el ambiente. Un ambiente de espiritismo tradicional. Velitas, luces apagadas, oscuridad, un castillo, supuestamente el de Philip, donde se había suicidado. Le estamos montando un escenario a este supuesto fantasma. En esta segunda parte ya del experimento sí que empezamos a tener ya fenomenología. El grupo de Philip empezó a recibir respuestas en forma de golpes encima de la mesa. Imaginaros ya el poder de sugestión de esas personas que golpeaban ya y la gente estaba viendo cómo golpeaban la mesa. Es decir, teníamos una respuesta en forma de raps. A partir de ahí ya empezaron a sacar la información a lo que es a Philip. Cómo vestía, dónde vivía, las personas con las que se relacionaba, cómo murió, lo de la gitana, es decir, una serie de características muy precisas que dices, es que me está dando demasiados datos. Esto tiene que ser una persona muerta o un fantasma de esa persona. ¿Por qué me está dando tantos datos? Y es aquí ahora donde entra lo interesante. Tras todo este éxito, el experimento incluso llegó a la televisión. Se realizó delante de 50 personas y grabándose. El Dr. Owen creía que ante tal cantidad de expectación a lo mejor los fenómenos no se iban a dar tanto. Entonces fue cuando llegó la sorpresa absoluta. A pesar de la falta de concentración por no estar en el ambiente de espiritismo que tenían normalmente, llegaron a presenciar fenómenos de manera inexplicable. Voces, golpes, incluso hasta la mesa donde estaban haciendo lo que es la ouija se llegó a levantar un par de centímetros del suelo, según afirman los presentes. No se grabó del todo por la baja iluminación que tenían que tener para estar, vamos a decir, un poco concentrados,
pero fue una brutalidad. Y eso es lo que Lemmy ha hecho en varias ocasiones, y ahora en los vídeos voy a presentaros cómo realizar un experimento de Philip de manera exitosa. Para hacer el experimento de Philip que realizamos nosotros, seleccionamos un lugar. Ese lugar, nadie de los presentes, excepto 2 personas, Paco Vara y un historiador de la provincia de Carmona, que sabía exactamente quién, dónde, cuándo y todas las personas que habían pasado por allí, Fernando Villa, conocían la documentación y la historia de ese sitio. Luego dividimos a los presentes, al grupo, en 2 partes. Es decir, cogeríamos una primera parte de las personas que irían a la puerta de la iglesia del Gandul. Allí se generaría una pequeña hipnosis a una persona donde antes, en el camino, se le iba contando la historia, al igual que hizo el Dr. Owen con los presentes. Lo que pasa es que esta historia, en vez de ser de un noble inglés, era de un cura que allí había vivido en el Gandul, que había estado en esa iglesia, y a partir de ahí íbamos a ver, a través de una hipnosis, cómo esa persona iba generando los fenómenos y rellenando los huecos en la historia a partir de su propio conocimiento. Es decir, es un experimento muy interesante. Vámonos. Aquí no hay ningún tipo de fenómeno en sí, si no hay ningún tipo de fenómeno fuerte, ¿no? Pasa que venimos a hacer varias cosas, ¿eh? Qué guay, tío. O sea, que se está abandonado aquí por la cara, en mitad del campo sí, del condado de Gandul. Esa es la iglesia. La iglesia que ya no tiene la cruz, no tiene nada, si eso llevan todo. Esta es la iglesia de Alcalá, está... O sea, es que es una pasada, tío. Vienes andando por el campo y te encuentras aquí una iglesia, una cárcel. Esto es tremendo. Aquí vemos las inscripciones en la puerta. Estamos en la puerta del cielo. Y aquí es donde vamos a hacer la prueba con María. Vamos a intentar... Un muerto, un animal muerto. Villa. Lo que es Plaza Magdalena de Sevilla, Plaza Magdalena, era un antiguo convento dominicano. Pues el prior de ese convento está aquí enterrado. En esta misma puerta. Y parece ser que está un poco enterrado en contra de su voluntad. Porque aquí vino a ser sacerdote de una forma como de castigo. ¿Vale? ¿De qué va el tema hoy? El tema de hoy va de la siguiente manera. Vamos a hipnotizar a ella, estamos disociados. Ella va a tomar contacto con el sacerdote, ella le va a dar un perfil psicológico. Con la persona enterrada aquí. ¿No? Enterrada aquí, y después van a llegar una compañía con la ouija y a ver si lo que recapta en la ouija es lo que ella está proyectando. Es lo que vamos a estudiar hoy, ¿vale? Es lo que nosotros vamos a decirle aquí. Exactamente. Te pregunto, ¿hombre o mujer? Hombre. ¿Joven o mayor? Mayor. ¿Qué edad más o menos? 30 y algo. ¿Alto o bajito? ¿Y qué hace esa persona ahí? Está como perdido. Está empujando la puerta. ¿Quiere salir de ahí? Quiere. Esa persona, ¿por qué está ahí dentro de esa iglesia? Lo tienen encerrado. Lo tienen encerrado. En contra de su voluntad. Sí. ¿Ese hombre era cura o sacerdote o algo? ¿Viste de negro? Sí, Largo. sí. Pero siente que no. Como que no lo lleva con dignidad. ¿Por qué no lleva con dignidad? ¿Mujeres? Y los niños. ¿Qué pasa, niño? Los niños corren. ¿Qué ocurre? Están desorientados. ¿Qué le pasa? No encuentran dónde ir. ¿Cómo te llamas? Francisco.
¿Qué has hecho, Francisco? ¿Qué has hecho, Francisco? ¿Qué has hecho, Francisco? ¿Te duele? Dilo. 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 Los niños. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué te duele? Que no debía. Que no debía. No. Coge aire, coge aire, coge aire, coge aire, coge aire. ¿Qué haríamos después? El segundo grupo llegaría con la tabla Ouija, la pondría enfrente de la iglesia del Gandul y allí intentarían obtener la información puesta por la primera persona. Es decir, íbamos a ver si la información ya se estaba quedando en el sitio a través de una hipnosis, que es algo mucho más potente que una sugestión a lo largo del tiempo, ¿no? ¿Qué sentía ese cura? Dolor. Dolor. ¿Por qué sentía odio? Estoy perdida, ¿eh? Porque me enterraron. Porque me enterraron. Se le ha preguntado que por qué... ¿Que por qué sentía ¿Por qué odio? sentía odio? Pues enteraron, ¿no? Sí. Pregúntale si aquí hubo un cura que se llamaba Ignacio o Francisco. Sí. Sí. ¿Cómo era? ¿Ignacio o Francisco? Porque no me acuerdo. ¿Cómo era su nombre? ¿Ignacio o Francisco? Francisco. Francisco, ¿con qué pegaba? ¿Te ha traído alguien el chaleco o algo? Sí, ¿Dónde está? ahí, en el... ¿Dónde está mi mochila? Ya lo tiene, ya lo tiene. Niños. Con niños. ¿Te gustaban los niños? Los niños. Era un... ¿Cómo se llama eso? Pederasta. Era un pederasta. Un guarrón, vamos. Sí. Ese era el segundo cura, el que está enterrado. Es Francisco, el que murió con 40 años. ¿De qué estaba enfermo? Sífilis. Sífilis, ¿no? Enfermedad. No murió, murió de sífilis. ¿De qué murió? No murió. No ¿De qué murió? murió? De sífilis. Lo asesinaron. ¿Cómo lo asesinaron? ¿Cómo? Dios, De un tiro. marido. ¡Qué barbaridad! De un tiro. Preguntar quién fue. ¿Quién lo mató? Qué curioso. El pueblo. El pueblo. El pueblo. ¿Qué año fue ajusticiado? Mil Ahora lo está dando. 760. Tuvo que ser muy antiguo, tiene que ser muy... siglo XVII, XVIII, por ahí. Y 1762. Sí. Si di pista, han acertado poco. No. Si lo digo a José de Aide, acierta. Pero si no, sin eso no se entera. Paco, espera. 9. Que me saquen de aquí. Hostia. Ya por la cara. Eso se por la cara, tío. Eso ha sido de gratis. Y eso sí lo dice. Sin preguntar, ¿eh? Quiero salir de aquí. ¿De dónde? Sí. No, yo he dicho que... Yo he preguntado que quería entonces. ¿Dónde responde? Ya. 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 ¿De dónde? Sí. Me he perdido. Está cabreado, ¿eh? De aquí. Sí. Bueno, de aquí. Por el movimiento está cabreado. Da un golpe en donde Cabreado. estés. De aquí. No, está aquí. De ha aquí. dicho. Acabáis de ver lo que
lo que hicimos, se obtuvieron en la Ouija, se obtuvieron unos resultados muy interesantes porque de los 50% de las veces que preguntaban por el nombre del cura, que se había matado, que si no sé qué, no sé cuándo, se obtuvieron casi el 100% de las respuestas. Es decir, no esperamos el 100% porque eso es muy complejo, es muy difícil. Pero ya se estaba montando una historia. Además, las 3 personas que estaban montando la Ouija, o poniendo el dedo, también estaban aportando información al cura del Gandul. Lo interesante sería cuando ya uniríamos los dos grupos y a través de todas esas personas que estábamos delante de la puerta de la iglesia, los fenómenos paranormales se estarían dando de manera muy, muy fuerte. Vamos a ver una serie de fenómenos que fueron los más intensos que vimos allí, como es a través de otra sugestión y otra recreación por parte de Mari Carmen, mi compañera en el EMI, podemos activar uno de los aparatos del grupo IPA que estuvo allí presente en estas experimentaciones y vemos que el REMPO de la puerta de la iglesia se activaría mediante una recreación de algo que jamás sucedió, porque Mari Carmen lo que estaba representando era ella misma en el pueblo, junto con la historia que nos estamos inventando de un cura odiado por el pueblo, de que se había asesinado a niños o se había acostado con ellos, y de que los padres del pueblo estaban en contra de este hombre. Y todo esto, documentalmente, gracias a Fernando, como ya he comentado antes, era mentira. No quiero estar aquí. ¿Qué te pasa? No me gusta este sitio. ¿Qué le pasa al sitio? No me gusta, no. ¿Te asusta? Me da como repelús. ¿Corre peligro? Es como que no quiero. Viene la gente, pero yo no quiero. ¿Qué gente viene? La del pueblo. ¿Qué pasa a la gente del pueblo? Está bien, está... Viene normal, como siempre, aquí. Me quiero volver ¿A dónde quiere volver? a mi casa. ¿Vives lejos? No, vivo aquí. ¿No sabes jugar? No. ¿Tienes amigos? Sí, ¿Y juegas con ellos? sí juego con ellos, pero aquí no me acerco. ¿Por qué? No me gusta. ¿Qué es lo que no te gusta? No me gusta la situación. ¿Qué situación? Es como... No, este sitio me echa atrás. No me gusta cuando me asomo. No me gusta. Y me voy. Hasta que se vienen los niños conmigo a jugar. ¿Y tu padre no va a misa, tus padres? Sí, ¿Y Es la tú? primera vez que se entiende. Perdón. Échame la luz, échame la luz. Y te muevas. Mari Carmen. ¿Te asusta? el sitio. Sí. Algo me dice que no entre. Y no entro, no quiero. Padre. No sabía, ¿sabes? ¿Cómo estás? Como vemos, esto es algo muy, muy interesante porque estamos viendo que los aparatos, a través de la sugestión, se puede activar. Y no solo los aparatos, llegamos a escuchar voces de niños pequeños in situ registrados en cámaras, como vais a ver ahora a continuación. ¡Cura! ¡Que vienen a buscarte! ¡El pueblo! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con los niños? Y alguien, por favor.
de las más de 4 horas que estuvimos en la puerta del Gandul, llegamos a obtener fenomenología muy diversa que por tiempo de batería en la cámara no están recogidas todas. Allí hay un cementerio donde también estábamos escuchando golpes, allí hay una cárcel donde se llegaron a escuchar gritos, es decir, ya estábamos montando una infraestructura allí tremenda. ¿Qué pasa? Lo interesante sería saber si nosotros dejáramos ahí al cura y nos fuéramos, el siguiente grupo que llegaría verían al cura. Y ahora es donde entra el otro experimento de Philip que he hecho yo mediante mi propia, no sugestión porque no voy sugestionado, pero sí mediante mi propia creencia de lo que hay en un lugar. Y va a ser en Santa Tecla, aquí en Málaga. Santa Tecla es un lugar que en la historia de Málaga es muy importante porque perteneció a la familia Gros. Lo bueno de este lugar es que está muy documentado, tenemos mucha información sobre el lugar. Sabemos quién vivió allí, sus familias que lo habitaron, cuándo estuvieron, dónde no estuvieron. Es decir, es un lugar donde podemos crear algo muy interesante. En el verano del 2019 lo que hice fue irme casi todos los días a Santa Tecla a recrear lo que se llama un tulpa, que al fin y al cabo es lo que generaron en Philip. ¿Cómo haríamos este tulpa? A través de los directos. Cogí el móvil, lo ponía en lo que es el patio de Santa Tecla y me ponía a hablar con los 3 hijos del matrimonio Gros. Federico, Eduardo y Teodoro fueron los hijos de este matrimonio que yo estaba indagando en su memoria, por decirlo así. Se sabe a ciencia cierta que esos chavales no murieron allí y menos de jóvenes. Tenemos los documentos de su partida de casamiento, sus esquelas, demás. Es decir, es algo muy documentado. Entonces, imaginaros ahora que yo todas las noches voy a hablar con esos niños. Voy a hablar con esos niños, gente en un directo de YouTube, viendo el experimento. Y lo más interesante es que llegó a través de los meses, vamos a decirle 2 meses, llegamos allí en directo a eso de las 3 o las 2 o sea, entre las 2 y las 3 de la mañana a escuchar voces de niños en un lugar que realmente allí no tiene por qué haber niños. Además, era un jueves, un miércoles de día laborable. Había colegio. Ningún padre en su sano juicio lleva a un niño a las 2 de la mañana a pasear por lo que es la entrada de Churriana. Estamos viendo algo muy interesante porque en Santa Tecla jamás había pasado nada gordo, nada paranormal. No era algo que la gente fuera mucho buscando Santa Tecla porque está maldita, Santa Tecla. No, no. Simplemente allí no ocurría nada hasta que yo empecé a activar ese sitio. Y lo interesante de esto es que ya he llegado a ver vídeos de gente recogiendo fenomenología por algo que yo me he inventado. Es decir, en Santa Tecla los fantasmas los he creado yo. Y se puede observar en los vídeos que vamos a ver a continuación cómo los aparatos se encienden a través de la sugestión, cómo se recogen psicofonías, cómo se escuchan in situ voces de niños y cómo se generan fenómenos paranormales donde no hay muertes. Y eso es el experimento de Philip a grandes rasgos. Chicos, he vuelto. Soy yo. Chicos. Sí, la luz es un sensor, energía. Es que, bueno, vamos a empezar el experimento, pero los que estáis llegando ahora, tengo 3 sensores atados a un árbol a casi 1,60 m del suelo, que no están apuntando a la nada. Porque ahí es donde se escuchan los pasos. Entonces digo, voy a meter el sensor a ver qué tal. Mira, hemos hablado con los chicos del patio. Vale, parece que pueden que sean ellos hoy. Sí, bueno, el aeropuerto está aquí cerca. Niños, venid. Muchachos, ahí se ha encendido otro sensor, ¿vale? ¿Veis? Hay 3, se ha encendido otro. Muy bien, María. Joder, estamos aquí a palabras, tú. Niños, venid cerca. Se está levantando ahora el viento y ahí está lo otro, tío. Acercaros. Muchachos.
Soy vuestro padre. Y suena el que tengo detrás. Bueno, pues aquí tenemos ya a los muchachos. Os propongo una cosa. Le meto caña al dolor que creemos que se expresa en esta tierra, más que llamar a los niños, venir, etcétera, etcétera. ¡Guau! ¿Habéis escuchado? Sí, aquí al lado, chaval. Guapísimo, chaval. Se acaban de escuchar unas voces y ahí está el detector. Y habéis visto que lo hemos cambiado y todo. Me cago en mi vida. Qué bueno. Joder, Santa Tecla está tremenda hoy, tío. Es la luna, ya os lo he dicho. Si es que cuando trabaja en una zona muchos días se acaban de escuchar unas voces que a mi parecer son infantiles y esto se acaba de activar. Entonces ahora mi pregunta y todo lo que viene relacionado con lo que es la investigación paranormal es: si yo soy capaz de creerme o crear un fenómeno a través de mi propia sugestión, ¿dónde deja eso a los espíritus o los fantasmas? Porque de esta manera, si yo me estoy creyendo algo o me creo la historia y mi propia biografía se puede ver expresada en el lugar, que eso es otra cosa que ya veremos aparte, ¿qué me está diciendo a mí que lo que tú estás dejando en el lugar no es inventado? Y ojo con esto, que no estoy diciendo que los fenómenos paranormales que se recojan a través de lo que es la experimentación sean mentiras. Al revés, yo lo que pongo en duda es su procedencia, si son fantasmas, si son espíritus o si son las invenciones del propio experimentador que va allí a poner sus ganas de buscar un fantasma, como hizo el grupo que iba con el Dr. Owen en el experimento de Philly.